soy Iván, como me presentaron. Bueno, les voy a hablar un poco de parámetros locales de tomografía en pandemia 2019. Ahora, a modo de introducción, quería presentarles a Jon Snow, ¿ya? Ustedes dirán quién es él. Bueno, me imagino que todos se acordarán de Game of Thrones, ¿cierto? Todos los que seguían la saga. En este caso, no les voy a hablar precisamente de él, sino que el doctor Snow. ¿Quién fue él? Algunos tal vez lo conocerán, otros no. Eh, también tiene relación con la realeza, porque este médico visionario recibió el título de Sir por la reina Victoria después que la anestesiara en el octavo parto que tuvo de su octavo hijo. ¿Mm? Bueno, ¿quién fue él? El primer profesional sanitario que utilizó un método de manera ordenada para solucionar los problemas de salud. Ahora, este médico rural inglés estudió las epidemias de cólera ocurridas en Londres los años 1853 y 1854. Después de estos años, él a partir de un análisis crea un método de estudio y debido a eso es considerado el padre del método epidemiológico. Es un poco para relacionar todos los datos que estamos recibiendo sobre, bueno, la pandemia, una de las más grandes mundialmente. En este caso, bueno, nace la epidemiología, ¿cierto? Que podemos desglosar la palabra, del griego epi, sobre, demos, pueblo, y logos, estudio. Bueno, al final la epidemiología es una disciplina científica del área de medicina que estudia la distribución, la frecuencia y factores determinantes de las enfermedades existentes en la población humana, ¿ya? Y obviamente con esto nosotros nos permite tomar decisiones en cuanto a saber qué podemos hacer para em, eh, poder distribuir nuestros recursos y también saber cómo va la evolución de esta enfermedad. Más adelante vamos a un poquito a hablar sobre eso. Bueno, a nivel mundial, para enterarnos un poco de lo que está pasando actualmente, hasta el 10 de noviembre llevamos 50.913.000 total de casos confirmados a nivel mundial, ¿ya? Sobre la pandemia COVID-19. Los casos activos son 16.360.000, ¿ya? Y fallecidos, lamentablemente, llevamos 1.263.000. Esto es un poco para llevar como más a la actualidad cómo está esta pandemia a nivel mundial. Ahora, en Chile, desde el comienzo, podemos ver que hay una curva donde llega a un pic mayor precisamente el día del 14 de junio, donde los contagios llegaron hasta 6.938. Ahora, ¿por qué quería mostrarle esto? Que justamente comparativamente con lo que nosotros tenemos como información en la clínica, en este caso, donde mostramos, estos son los exámenes que estuvieron durante el año. Perdón. Estos exámenes que tuvieron durante el año, precisamente como recordarán en las presentaciones anteriores, donde Valerie dijo que, claro, el CT3 era donde el escáner que nosotros dejamos para pacientes tanto COVID como hospitalizados y también COVID de urgencia. En este caso ustedes verán cómo va creciendo a medida el mes 5, ya llevamos 987, el mes 6 ya supera los 1.000 pacientes, solamente, bueno, esto es el 90% prácticamente de pacientes COVID, ¿ya? Entonces van a ver que justo coincide con el mes que tuvimos mayor pic de contagios en Chile. Ahora, en base a eso, se formaron estudios en la clínica, que fue, bueno, como autor principal el doctor Claudio Silva, radiólogo de nuestra clínica de cardiotorácico.
Y se hizo una declaración de consenso, ya que de acuerdo para ajustar algunos patrones que hubo de COVID, asociados también o relacionados con la PCR de estos pacientes, ya que en algún momento, como se acordarán, eh, trataron de decir un poco que el examen de escáner eh, iba o era prácticamente casi determinante para el estudio de COVID. Y esto es importante, fue hecho en 240 pacientes. Entonces se realizó este estudio retrospectivo en la clínica. ¿Ya? Estos estudios fueron realizados en TC de tomografía computada durante el periodo entre 14 de marzo y 4 de abril del año 2020, liderado por el equipo de médicos radiólogos cardiotorácicos de pacientes consecutivos con sospecha clínica de COVID-19. Bueno, durante este periodo de tiempo se estudiaron y se realizaron TAC de tórax sin contraste a 240 pacientes, sin conocer resultados de la PCR, ¿ya? Que era lo ideal, y se analizaron las TC de tórax sin contraste a los pacientes. Esto era visto por dos radiólogos de 14 o sea, perdón, de 10 y 14 años de experiencia, y si había algún desacuerdo, un tercero dirimía de 22 años que tenía de experiencia, dirimía para saber si tenía algún patrón COVID. Ahora, estos fueron algunos resultados. En caso del patrón COVID, los típicos, aquí separamos en el gráfico, o sea, perdón, en la tabla, separamos los que tienen PCR positiva y además con los que tienen PCR negativa. ¿Ah? Estos pacientes entonces, bueno, como pudiéramos esperar, lo más típico fue que los pacientes con PCR positiva tuvieran el patrón más típico de COVID-19. Así, algunos indeterminados con positiva fueron como el 3,5%, ¿cierto? Los atípicos también, y negativo para neumonía, que también podría ser, que fueron el 17,1%. Ahora, nosotros podemos ver que la PCR negativa, con los patrones típicos, fue el 5,9%. ¿Ah? El indeterminado fue el 8,5%, el atípico fue el 5,9%. Y los negativos también fue la gran mayoría. ¿Mm? Esto es un poco para correlacionar cómo se veía el escáner de los pacientes con la PCR posterior que se hacía en el mismo día, además. Otra cosa que se pudo sacar, o otro dato en realidad que se pudo sacar, fue los síntomas que venían asociados a estos pacientes. Eh, Se ordenó además en decreciente los pacientes que tuvieron, o aquí está la cantidad de un N, recuerden, 200, o sea, el porcentaje de un N de 240 pacientes, cuáles fueron los síntomas que tuvieron viendo la ficha clínica para estos pacientes. La tos no productiva fue el más mencionado en la ficha, en este caso. Luego llegó fiebre, diarrea, dolor de garganta, mialgia, bueno, ahí están todos, secreción nasal, dolor en el pecho, diarrea, dolor abdominal, anosmia, eh, ageusia. En este caso, si se podrán dar cuenta, bueno, tienen que pensar que fue como en el inicio de la pandemia, se fueron viendo todos los síntomas que se fueron después relacionando con el COVID y que fue el ministerio incluso informando a la población para que estuvieran atentos a estos tipos de síntomas. Ahora, esto obviamente se está actualizando esta información, este trabajo todavía no termina, ¿ah? Y tenemos algunos datos de los pacientes de la clínica en tomografía, que son hasta ahora, hasta el 31 de octubre, que lo había dado incluso el doctor Silva en su primera presentación, en la presentación del inicio de esta jornada. Hasta el 31 de octubre de 2020 se registraron alrededor de 3.910 pacientes con exámenes COVID-19 de la clínica alemana. De estos, 2.290 pacientes resultaron PCR positivos. De los pacientes positivos, el 90% con hallazgo de neumonía causada por COVID, es lo que lo que se mostró en el escáner de tórax sin contraste. La edad promedio de dichos pacientes es alrededor de 50 años de todos estos pacientes que se tomaron en la clínica hasta el momento. ¿Mm?
Ahora, ¿qué preguntas o qué preguntas podemos hacernos y qué nos puede ayudar toda esta información y esta cascada de información que tenemos en realidad sobre el COVID y la información que nos ha entregado en este asunto la clínica? ¿Por qué es importante esto? Es obviamente por la vigilancia de la enfermedad que determina la historia natural de la misma, cómo se va desarrollando. Esto todavía no acaba, recuerden, o sea, no tenemos el parámetro completo en este caso. La búsqueda de las causas, la valoración de las pruebas de diagnóstico, la evaluación de la eficacia de los tratamientos y nuevas intervenciones, la evaluación del desempeño del servicio de salud. Esto para nosotros es importante porque tenemos muchos caminos donde distribuir todo esto, ¿cierto? Como por ejemplo, en algún momento que se dijo que el método del escáner iba a tal vez ser el gold estándar para la pandemia, y en realidad hemos visto que la PCR ha sido el gold estándar, seguido también del escáner, pero sí nos ha tocado, creo que a varios colegas, le ha tocado tomar pacientes que a lo mejor tienen PCR negativa y aparecen con un patrón COVID en el escáner. Entonces, esto, bueno, queda abierto obviamente al tiempo que en retrospectiva vamos a ver cómo o qué tan eficaz era cada uno de los dos. Se decidió dejar también un escáner exclusivo para escáner, como lo dijo mi colega Valerie, ¿cierto? Con toda esta información, con la cantidad de exámenes que se hacían. Entonces decidimos eso para no haber contaminación cruzada. Además de las 3 veces al día de hacer sanitización, los escáneres y la sala de comando, todo esto con estas informaciones que iba surgiendo a través del tiempo, limpiar escáneres, ¿cierto? Y la reestructuración de varios servicios de la clínica, no solamente el de nosotros. Como vieron en las otras presentaciones, se modificaron varios servicios, tanto en los turnos y en la organización. Ahora, toda esta información, obviamente, nada hubiera sido posible sin nuestro equipo de tomografía, en este caso los TENS, que fueron importantes y, bueno, nuestra primera línea en ese aspecto, ¿ah? Y mis colegas y, bueno, amigos en general, los cuales el apoyo mutuo nos ayudó bastante en ese periodo de pandemia. También agradecer al doctor Claudio Silva, gracias a él tuve la información, y el equipo de radiólogos cardiotorácicos de Clínica Alemana y el equipo RISPA que me ayudó también con información de la clínica.